La narración de la última cena se presenta en los 4 evangelios: Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22 y Juan 13. Aunque cada evangelio aporta detalles únicos, juntos forman un relato completo de este evento significativo, donde Jesús compartió su última comida con sus discípulos antes de su crucifixión. Al acercarse el tiempo de la Pascua, Jesús sabía que sus últimos momentos con sus discípulos estaban cerca. La Pascua, un tiempo en el que el pueblo de Dios recordaba su liberación de la esclavitud en Egipto, adquiriría un nuevo significado, mientras Jesús se preparaba para dar su vida por la salvación del mundo. Mateo 26, 17, 19. Jesús dio instrucciones claras a sus discípulos sobre cómo preparar la comida de la Pascua. Les dijo que entraran a la ciudad y buscaran a un hombre específico llevando un cántaro de agua. Este hombre, que sería fácil de identificar en medio de la multitud, los guiaría a una habitación especial donde prepararían la comida. Los discípulos, confiando en las palabras de Jesús, entraron en la ciudad con sus corazones llenos de anticipación y reverencia. Siguieron al hombre que los condujo al aposento alto. Todo estaba dispuesto, tal como Jesús había dicho. Marcos 14, 12, 16. El relato de Marcos refleja el de Mateo, revelando la cuidadosa planificación que Jesús había realizado. Los discípulos, como en la historia de Mateo, entraron en la ciudad siguiendo las instrucciones de buscar a un hombre cargando un cántaro de agua. Los portadores de agua solían ser mujeres, por lo que ver a un hombre con un cántaro era una señal clara. Guiados por este hombre, los discípulos encontraron la habitación, sabiendo que este lugar sería el escenario de uno de los momentos más significativos de la historia. Lucas 22, 7, 13. Lucas da una imagen más detallada de los preparativos, enfatizando la exactitud de las instrucciones de Jesús, como para subrayar que todo estaba sucediendo según el plan de Dios. Mientras los discípulos seguían al hombre con el cántaro de agua, podrían haber sentido el peso del momento. Esta no era una comida ordinaria, sino una que cambiaría para siempre el significado de la Pascua. Jesús había elegido este momento para revelar algo más profundo de lo que nadie podía haber esperado. Juan 13, 1, 2. Mientras que Juan no se enfoca en los preparativos, su relato cambia la atención hacia la intensa emoción de la habitación la noche antes de la comida. Fue un momento lleno de tensión y la sombra de la traición. Juan prepara el escenario para lo que sucedería durante la comida. El lavamiento de los pies de los discípulos y el inquietante momento en que Jesús revela que uno de ellos lo traicionará. Esta nube oscura pendía sobre la noche, pero el amor y la sabiduría de Jesús brillaron aún más en medio de todo. Mientras los discípulos recorrían la ciudad, no podían evitar preguntarse qué traería esta Pascua. Pocos sabían que esta sería la comida donde Jesús establecería el nuevo pacto con sus seguidores, revelando el verdadero significado de su sacrificio. Y mientras se reunían en esa habitación, todo estaba listo para los eventos que cambiarían el mundo para siempre. La noche estaba cargada de emoción mientras Jesús y sus discípulos se sentaban juntos, preparándose para lo que sería su última comida antes de la crucifixión. Había un aire de anticipación, pero también una sensación de inquietud. La atmósfera estaba impregnada con el conocimiento de que algo trascendental estaba a punto de suceder.
El aposento estaba lleno con el aroma de pan recién horneado y el suave murmullo de la conversación, pero debajo de todo había una tensión inquietante. El corazón de Jesús estaba turbado, sabiendo que el tiempo había llegado para cumplir su misión. Mateo 26, 21, 25. Mientras los discípulos se acomodaban alrededor de la mesa, Jesús pronunció palabras que cortaron el murmullo de la conversación. «Uno de ustedes me traicionará», dijo en voz baja, pero con un peso que silenció la habitación. Los discípulos se sobresaltaron, sus rostros llenos de asombro y confusión. Uno por uno preguntaron: «Señor, ¿soy yo?». La pregunta resonó en la habitación. Cada discípulo, inseguro de sí mismo, incapaz de imaginar traicionar a su amado Maestro. Jesús, con una tristeza silenciosa en su voz, señaló al que lo traicionaría. «El que moja su mano conmigo en el plato, ese me traicionará». No había duda sobre el significado. La persona que compartía la comida, que compartía este momento íntimo, sería quien lo traicionaría. Marcos 14, 18, 21. El relato de Marcos añadió una capa más profunda de tristeza al momento. Jesús no solo predijo la traición, sino que habló de las severas consecuencias que aguardaban al que hiciera tal cosa. «Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le valdría no haber nacido». El peso de esas palabras llenó el aire y los discípulos quedaron conmocionados. Lucas 22, 21, 23. El relato de Lucas aporta claridad al propósito divino detrás de la traición. Jesús reconoció que su traición estaba por ocurrir, pero recordó a sus discípulos que era parte del plan de Dios. «La mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa», dijo, pero también les aseguró que esto era el cumplimiento de la profecía. Aún así, los discípulos no podían evitar sentirse turbados por la idea de que uno de ellos fuera capaz de tal cosa. La promesa de vida eterna, el don de la salvación para todos los que crean. Después de la solemne cena de Pascua, los discípulos aún estaban inmersos en las emociones de la velada, mientras se sentaban juntos, sus voces unidas cantando un himno de alabanza. El aire estaba lleno de reverencia, pero había una tensión subyacente, una sensación de que algo estaba por cambiar, algo que ninguno de ellos comprendía del todo. Mateo 26, 30, 35. Una vez que el himno se desvaneció, Jesús rompió el silencio. Sus palabras, aunque suaves, enviaron un escalofrío a la habitación. Les dijo a sus discípulos: «Esta noche todos caerán por mi causa». Los discípulos quedaron atónitos. ¿Cómo podrían ellos, que lo habían seguido por tanto tiempo, caer ahora? Pedro, siempre el primero en hablar, respondió de inmediato: «Aunque todos los demás caigan, yo nunca caeré», declaró con confianza. Pero Jesús, sabiendo lo que estaba por venir, lo miró con mezcla de tristeza y compasión. «De cierto te digo», dijo Jesús, «esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Pedro se quedó atónito. «Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré», protestó. Los demás discípulos, sin entender del todo lo que Jesús quería decir, repitieron la audaz declaración de Pedro. «Nunca te negaremos», dijeron. Cada uno afirmaba su lealtad, convencidos de que su amor por Jesús era inquebrantable. Pero a pesar de sus promesas, Jesús sabía lo que estaba por venir. Sus palabras colgaban en el aire, pesadas con el peso de la verdad, mientras los discípulos se aferraban a su fe en su propia fortaleza y lealtad. Marcos
14, 26, 31. A medida que la noche continuaba, los discípulos siguieron a Jesús, dejando el aposento alto después de cantar un himno. Caminaron juntos, aún reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Pero una vez más, Jesús habló. Sus palabras no eran de consuelo, sino de advertencia. Todos caerán, dijo, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Los discípulos se miraron unos a otros, sus rostros llenos de confusión e incredulidad. Pero Pedro, siempre el defensor, protestó una vez más. Aunque todos caigan, yo no caeré. Jesús se volvió hacia Pedro con una sonrisa triste. De cierto te digo, dijo, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pedro, negándose a aceptar la predicción de Jesús, sacudió la cabeza incrédulo. Nunca te negaré, dijo con feroz determinación. Los demás también insistieron en su lealtad, jurando que permanecerían con Jesús sin importar el costo. Pero Jesús sabía mejor. Veía sus corazones, sus miedos y sus debilidades, y aún así los amaba, sabiendo que la noche que se avecinaba los pondría a prueba de maneras que aún no podían imaginar. Lucas 22, 24, 30. Mientras continuaban su camino, surgió una nueva discusión entre los discípulos. Esta vez no era sobre su lealtad a Jesús, sino sobre algo más personal. ¿Quién entre ellos era el mayor? En medio de esta disputa, Jesús se detuvo y miró a sus discípulos con una expresión tranquila, casi triste. Los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, dijo, y los que tienen autoridad son llamados benefactores. Pero no será así entre ustedes. Los discípulos, ahora atentos a Jesús, escucharon con interés mientras continuaba. El mayor entre ustedes debe ser como el más joven y el líder como el que sirve. Jesús había escuchado su discusión y conocía sus corazones. Deseaban gloria, poder y reconocimiento, pero en su reino la grandeza no se medía por posición o título, sino por servicio, amor y disposición para dar la vida por los demás. Les prometió, ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas, y yo les asigno como mi Padre me asignó a mí un reino, y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Sus palabras eran un recordatorio de que su camino aún no había terminado. El sendero hacia la gloria sería a través del sacrificio, el servicio y el amor, no por el orgullo o la ambición. Juan 13, 31, 35. Después de que Judas dejó el cuarto, Jesús dirigió su atención a los discípulos restantes. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre, pero Jesús habló con calma y seguridad. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Su voz llevaba el peso de sus instrucciones finales. El amor debía ser su característica definitoria, el lazo que los mantendría unidos. Pedro, que había estado escuchando atentamente, no pudo contener sus preguntas. «Señor, ¿a dónde vas?», preguntó con preocupación. No entendía completamente por qué Jesús decía estas cosas, por qué hablaba de irse. Jesús respondió con un tono suave pero firme. «A donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después». Pedro, siempre dispuesto a seguir, miró a Jesús con determinación. «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti». Pero Jesús, con una tristeza tranquila en los ojos, miró a Pedro y dijo, «¿Darás tu vida por mí? De cierto te digo, el gallo no cantará hasta que me hayas negado 3 veces». El corazón de Pedro se hundió.
Sus palabras lo atravesaron profundamente, pues había jurado su lealtad, pero Jesús sabía la verdad. Lo negaría antes del amanecer, y aunque Pedro no podía comprenderlo aún, pronto enfrentaría la ruptura de su propio corazón y la realización de su debilidad. Este momento en la historia captura la emoción cruda y la tensión de la noche. Los discípulos, que habían caminado con Jesús a través de incontables milagros, ahora enfrentaban la realidad de sus propios miedos y debilidades. Su lealtad a Jesús era fuerte, pero su comprensión era limitada. Aún no podían ver que la verdadera grandeza y fuerza vendrían a través de la humildad, el sacrificio y el amor. En cuanto a Pedro, sus audaces proclamaciones pronto serían puestas a prueba, y el dolor de su negación dejaría una marca indeleble en su corazón, recordatorio de la profundidad del amor de Jesús y del poder de la gracia frente al fracaso.